Buenas, 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 buenas. ¿Cómo va todo a todos los oyentes? Antonio, ¿cómo andás, querido? ¿Todo bien? Antonio, ¿me recibís bien? Muchachos, ustedes los que están ahí de oyentes, ¿se escucha bien? Hagan, hagan un 100, algo, una manito, a ver si se escucha bien, para estar seguro. Perfecto, gracias. Bueno, los invito a todos. ¿Qué onda, MG? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranqui, querido. Acá Todo andamos. tranquilo. Ahí le pedí a los muchachos que les pido por favor que vayan compartiendo el espacio, así la gente se va sumando. Vamos a charlar esta primera horita de lo que fue el G20, un poquito así por arriba de lo que fue el G20, lo que dejó la cumbre esta por el cambio climático, por arriba más que nada para ir charlando. Ahí a FMI le tiré un micrófono también. Y después en la segunda hora del programa vamos a hacer un mano a mano ya con Carolina Píparo, con un temario interesante y para ir charlando de todo un poquito. Ahí voy tirando el micrófono a los chicos que son habituales. Igualmente vamos a hacer un popurrí de esto de que estuvimos hablando, de tanto de lo que es G20 como lo que es cambio climático, lo que no hizo Argentina, temas de protocolos y todo en general. Quiero más libertad, quiero estabilidad, quiero mucha más seguridad. Yo busco el crecimiento, prosperidad real. Queremos más trabajo, más salud, más bienestar. Estas cumbres, sobre todo las que son de números clausus, digamos, con países cerrados, para lo que sirven, más allá de para hacer el lobby correspondiente entre los presidentes, es para que los ministros hagan el laburo que tienen que hacer, qué sé yo, el de defensa que haga lo que tenga que hacer, el de relaciones internacionales que nos consiga buenos contratos en el mundo. Y nosotros, o sea, es Alberto, y detrás de Alberto son todos los pelotudos que tiene, o sea, Cafiero, la gente que es inútil y son, digamos, una asociación ilícita que está gobernando como mañana puede estar en una remisería y pasó mañana, nada, tipo así, conduciendo un taxi, digo. Entonces, perdimos por todos lados, es patética la imagen que damos y sin duda que no le sacamos provecho a nada. Lo que menos, el acuerdo que queríamos o sea, lograr un acuerdo en común con algunos países que tienen buena cuota parte del FMI para hacer un arreglo. Ni siquiera conseguimos eso porque ¿quién carajo nos va a arreglar algo a nosotros? Olvídate, somos patéticos. Sí, de cualquier manera, me parece que un dato importante es que este G20 fue un G20 de mentira. O sea, claro, no está Rusia, no está China. El motivo era el cambio climático y el calentamiento global. El 40% de las emisiones totales de gas las hacen Rusia y China. O sea, la verdad que es una estupidez esto. O sea, es el presidente Gagá norteamericano, el muy devaluado señor que se disfraza Justin Trudeau, el devaluadísimo Emmanuel Macron, el muchacho Alberto Fernández, que se quedó dormido y no fue a tirar la moneda a la Fontana di Trevi y que mintió sobre la única reunión bilateral que tuvo, que fue la que tuvo con Macron. Miren el tuit de Alberto, dice una cosa, el tuit de Macron dice otra. Macron lo quema porque dice que hablaron sobre Nicaragua y Venezuela y el colectivero no hizo referencia al tema. Pero después, no está China, no está Rusia, es un G20 de juguete. Comparto totalmente. Antonio, ¿tenías algo para decir ahí? No, estuve viendo porque, bueno, como lo estaba escuchando atentamente, quería saber qué opinaban los kirchneristas, ¿no? O los peronistas. Me puse a leer un par de medios mientras hablaban y, bueno, nada, lo están clavando como una victoria. Lo que se agarran para decir que fue una victoria fue, vieron que al final le aprobaron la recomendación para que el fondo revise los intereses, creo que era. Los sobrecargos. Perdón, los sobrecargos. Entonces, de eso se están agarrando como si fuese una victoria. Es muy, muy interesante, porque la verdad que cómo lo vendieron acá, apenas tuvo el encuentro con Biden, salieron todos los medios para aplaudir, ¿viste? Ese pseudo encuentro, todos estos medios afines al gobierno, y la verdad que es muy interesante porque lo que vimos fue una persona debilitada, y que lo que pasó con Macron, esto que Macron lo mandó al frente, es muy fuerte, porque la verdad que el chabón no dijo una cosa y Macron puede tener todo lo que vos quieras, pero en esta lo mandó al frente. Y igual coincido que fue un G20 de mentira, faltó Putin y faltó el de China, que no lo voy a Xi Jinping. pronunciar. Y falló Xi Jinping. Entonces yo creo que también fue un G20 de mentira donde se podría haber hecho relaciones con los demás países, pero no,
O sea, nadie se quiso reunir con Alberto Fernández. Creo que también algo que no apareció mucho en los medios fue que tuvo una pequeña charla con Boris Johnson, Alberto, pero fue más sobre el tema de la paternidad. Sí, esa no la tenía. La de Boris no la tenía. Vi que tampoco fue a recorrer mucho por fuera, no se subió. Que para mí, Hay uno que está haciendo eco. sí, es Agus Pistones, ahí está. ¿Se escuchaba bien lo que decía? Sí, sí, sí. Bueno, ¿a ustedes qué les parece esta desfachatez? Para mí es una desfachatez de tratar de intercambiar deuda por acciones climáticas. Si le sale bien, es un héroe. Yo supongo que debe ser tratar de emitir menos gases, no sé, es complicado porque necesitas tecnología, Igual está necesitas mucha bárbaro inversión. porque, escúchame, con toda la destrucción que hubo en el país, que ahora tenemos muchísimos menos vuelos, se fueron un montón de compañías aéreas, estamos disminuyendo un montón la emisión de gases, involuntariamente, pero mirá con eso, con todo lo que podemos vender humo. ¿A vos te parece bien la idea esta disparatada de intercambiar deuda por acciones climáticas? Claro, nada, en cualquier momento somos una quinta. O sea, no, intercambiamos deuda por... A ver, vuelvo a lo mismo. Del G20 yo creo que el peronismo se lleva unos titulares ahí vende humo de nada. El G20 lo va a plantear al FMI, el reclamo. Y listo, después nosotros nos podemos matar de risa nada, acá en Twitter, con las fotos, con los desplantes, con lo impresentables que son, pero al fin y al cabo ellos se llevan ese momentito de, bueno, y le reclamó sobre Malvinas. O sea, siempre estamos sobre las mismas boludeces y en lo concreto no hay nada. O sea, están haciendo, a ver, justamente son antimeritocracia, son un montón de inútiles justamente porque son todos amigos, y amigos de vivir del Estado, pero no de prepararse para estar en los cargos que ocupan. Entonces, es el resultado que tenemos. Pero se llevan ese titular. Está bien. Seba, ¿tenías algo ahí? No, yo lo que iba a decir es que si podemos cambiar deuda por acciones climáticas, hagámoslo, ¿viste? No perdemos nada. Si ellos aceptan, los estamos cagando a ellos. No, por eso. Si lo hace bien, le sale bien, los trolos estos aceptan, es un golazo. Obvio, Pero le aplaudo de pie. Pero ¿a alguno se le ocurre realmente que esto está pensado desde este país perdido en acá o esto sale de las usinas norteamericanas progres californianas en relación a China y a Rusia? O sea, les importa un pedo lo que hagamos acá o dejemos de hacer. Si el San Martín está electrificado o anda a carbón o anda a combustión de niños, le da exactamente lo mismo. A ver, no seamos tontos, o sea, es el G20 y estamos ahí de pedo nosotros. O sea, seamos razonables, esto es otra cosa. Este planteo no está hecho desde la Argentina. Fíjense la cita que hizo Alberto Fernández, vergonzoso, cita al Perón del 73 y 74, el del Proyecto Nacional, con lo del multilateralismo en materia de clima, que es como decir zaraza, para intentar justificar la posición argentina, que en realidad es la posición norteamericana. O sea, es muy triste la posición norteamericana del Partido Demócrata. Me parece que hay que leerlo desde ese punto de vista. O sea, ¿qué G20 era? Una Merkel que se está yendo. O sea, es la no Alemania la que está presente. Después no está Rusia, no está China. Me parece que la lectura tiene que ser internacional y no tanto desde acá, de si este muchacho sabe hablar, que sabemos que no es que no sabe hablar en inglés y no sabe saludar en el G20. El canciller tiene una pulserita contra la envidia. O sea, el nivel del tipo, el tipo es un vendedor de tortas fritas. Entonces ya el nivel es tan bajo que es irrelevante analizarlo. Y después estaba ahí la amiga de él, esa asesora especial que escribe mails en inglés, que es la que sabe inglés. La que sabe inglés, es como una cosa extraordinaria. La que sabe inglés, que tampoco sabía inglés, leyeron los correos, parecía un estudiante estaba dando el first con un C de pedo, o sea, el nivel es tan pobre que mejor es mirar qué estaba haciendo Macron, qué está haciendo Joe Biden, por qué no estaba Putin, por qué no estaba Xi Jinping, por qué va Alemania muy ahí disfrazada de Tinky Winky, del ala ahí de amarillo, de Teletubby amarillo,
Merkel, que se está yendo, Pedro Sánchez, que es impresentable, la reina de Holanda, en calidad de asesora random. O sea, si lo ven, era clase B. Y creo que ahí está la lectura de que es súper clase B esto. Y ahí entra la cuestión de estas acciones climáticas para bajar 1,5 puntos de calentamiento global, como incomprobable. Andá a chequear la fuente a la puta que lo parió. O sea, es la agenda del New York Times esto, no es la agenda de las potencias mundiales disputando la política mundial. Insisto, no está Rusia y no está China. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, saliendo un poquito de esto, vayamos a lo que es la cumbre esta por el cambio de clima en Glasgow. ¿Valía la pena haber ido ahí? Sé que estábamos cerca, que de un lado al otro el vuelo era corto. Sé que, bueno, tenías que ser condescendiente con lo que venías de declarar del G20, pero la verdad, ¿vale la pena ir a meterse en eso teniendo tantos problemas en el país? Es eso, traer alfajores. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿De qué andan hablando? De G20, de lo que quedó del G20, y ahora ya pasábamos a lo que es la cumbre esta del cambio climático. ¿Qué te parece a vos como opinión? ¿Qué tiene que estar haciendo el presidente ahí con todos los problemas que tenemos acá? Mirá, yo creo a ver, el cambio climático, sí, o sea, yo no soy de esos que niegan el cambio climático. Vuelvo a decir lo que digo siempre, hay que ver si obedece al hombre o si obedece a la naturaleza misma. Ahora, aún tomando como cierto que obedece al hombre, las emisiones nuestras son ínfimas. Creo que no tenemos nada que hacer ahí. Es más, yo creo que a esta altura, con el nivel de actividad económica que tenemos, ni siquiera tenemos nada que hacer en el G20. Vamos, somos los que alguna vez fuimos ricos, digamos, y estuvimos en ese grupo, pero hoy por hoy no tiene razón de ser que Argentina siquiera esté en el G20. Sí, más del 50% de los chicos son pobres. O sea, tenemos un PBI de la zona, mucho, o sea, Paraguay creo que ya no superó un PBI per cápita. ¿Qué hacemos nosotros en el G20? Estamos ahí representando lo que fuimos, pero o sea, nuestra realidad es muy distinta a la del G20 y se nota mucho. Sí, hace un rato los escuchaba a ti taburando y mientras los escucho de frente, los escucho de fondo. Los escuchaba y sí, lo de Alberto Fernández es lamentable de todo punto de vista. Es el tachero en el bar, ¿entendés? El tío borracho toquetero. No sé, me da vergüenza estar gobernado por esta gente. Ujú. Pero bueno, volviendo al tema, me parece que no tenemos nada que hacer ahí, ni en el G20 ni en esa cumbre climática. O sea, la solución, López Murphy una vez le preguntaron si le preocupaba el cambio climático. Sí, dijo, sí, me preocupa. Entonces saquemos los subsidios a las energías, a la energía, que nuestra matriz de producción energética es de base fósil. Ahí se espantaron todos. Pero esa es la realidad. La gente quiere ambiente limpio, pero no quiere pagar nada cara en nafta. Que decís, bueno, vamos a poner una central nuclear que es mucho más limpia. Ay, no, porque si alguna vez explota. Entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Que hagamos electricidad con molinos? No sirve para todo. Hasta con los parques eólicos, creo que hay una provincia en el sur que tiene un impuesto al viento, es una locura eso. Sí, Chubut creo que tiene un impuesto ambiente, o están los ambientalistas quejándose de que los parques eólicos, las aves chocan contra las torres y se mueren. Entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Que vivamos a vela? Boludo, déjate joder. No, sí, la locura es total en ese sentido. Croata, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andan? Bien, todo tranqui. ¿Querés dar alguna opinión sobre estos temas que estamos charlando? La verdad que no. Bueno, O sea, pasaste a mandé saludar. micrófono porque estoy acostumbrada. Está bien, no hay drama. No te preocupes, no hay problema. No, yo te quería decir algo, MG, con respecto, Sí. más que nada a la Argentina, ¿no? Porque los problemas pasan por lo que es internamente y por lo que es este peso del Estado que ya ahoga a la gente y es el problema central de la decadencia argentina, el excesivo gasto público, el déficit fiscal, la hiperinflación prácticamente que tenés en Argentina o la inflación reprimida que tenés, las tarifas que no se ajustan a donde se tienen que ajustar. Es decir, vos los problemas los tenés acá internamente, las leyes laborales cavernícolas,
el tema de cerrar la economía al comercio, de no comerciar. Tenés un riesgo país de 1.720 y pico de puntos, un dólar arriba de 200. Es decir, nadie quiere tener la moneda local y nadie quiere invertir en este país de cavernícolas donde apenas, no sé, la mitad de la población sabe hablar en castellano. ¿Entendés? O sea, en un país donde tenés más de 18 millones de personas pobres, o sea, el 54 de cada 10 chicos menores de 14 años son pobres, es inviable el país. No importa que te vayas ni al G20, ni al FMI, ni al Banco Mundial, ni a donde concha sea. Vos tenés que hacer reformas acá, estructurales, y después salir al mundo, presentar un programa económico sostenible y coherente, con un gobierno creíble, con gente de reputación, y ahí recién comenzás a hablar con los países medianamente razonables. Si no, no podés salir al mundo a decir un carajo. Sí, y viene a colación de lo que decía antes Pablo, que qué carajo seguimos haciendo en el G20. Yo creo que va en ese sentido de que no sé, no tengo ni idea por qué no nos echa, si debe estar por estatuto o algo, pero sí, no deberíamos estar ahí, deberíamos estar preocupándonos por salir adelante y por mejorar todas las cosas y aspectos que vos remarcabas, Agustín. Argentina fundadora de G20. Sí. Eso influye, digamos. Sí, se fundó en la época de Menem, ¿no? No, en el 99, el gobierno de... Ahí, fin del gobierno de Menem. Bien. Bueno, muchachos, mientras tanto, hasta que llega Carolina, que va a ser aproximadamente a las 19 horas, les voy pidiendo a todos que vayan compartiendo el espacio, vayan avisándole a todo aquel que quiera escuchar a Carolina, las ideas de la libertad. Ella está con la lista de Avanza Libertad, con el profe expert, así que la vamos a estar haciendo un mano a mano a Carolina, unos 40 minutos aproximadamente, charlando de todo un poco, primeramente su paso por el PRO, por Juntos por el Cambio, después hablando un poquito de lo que es su rol en el día a día, lo que vivió en la legislatura, y después obviamente vamos a ver el tema de qué se viene, de qué podemos ver, de qué puede hacer ella con lo que ella realmente hace actualmente, que es al tema de temas sociales, está mucho con ella, y bueno, cómo se interrelacionan con las ideas de la libertad. Así que les voy pidiendo a todos que vayan compartiendo el espacio, así más personas pueden llegar a escuchar a Caro, que bueno, no es muy habitual que esté en estos tipos de espacios y tampoco en la tele sale mucho, así que es bueno escucharla para poder saber qué piensa, qué opina y poder afianzar votos. ¿Qué esperarían de Caro? A ver, quiero opiniones de gente diversa, por ejemplo, de Sebastián. Yo, a ver, creo que tampoco la conozco mucho. Es diputada provincial de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Creo, a ver, no conozco toda su ideología, comparto muchas cosas, es liberal. Obviamente se fue de Juntos por el Cambio porque le soltaron la mano con el tema que tuvo con el marido, que yo claramente la defendí siempre en ese asunto. Así que creo que fue un error de haberle soltado la mano y que se vaya del partido. Pero bueno, nada, eso. Creo que tenemos mucho en común. Bien. Bueno, Pistones ya sé lo que piensa. Coto. No, escuchar. La verdad que no, más allá de, digamos, de las intervenciones mediáticas y todo, no la conozco, así que no quiero hablar de lo que no sé. Bien. Antonio. No, yo quería preguntarle, pero si le puedes hacer esta pregunta, es que ¿qué dirigente sintió que más le soltó la mano? ¿Qué dirigente siente que fue el que terminó de hacerla decidir irse de Juntos por el Cambio? Porque creo que estamos todos de acuerdo que es por esto que se fue de Juntos por el Cambio, porque le soltaron la mano con el tema de lo del marido. Carla. Yo creo que me gustaría preguntarle, porque, o sea, a ver, todos imaginamos que se fue el espacio de Juntos por el Cambio a raíz de esta situación que tuvo con el marido y que no sintió seguramente el respaldo que hubiera esperado de algunas de las personas de su bloque, pero me gustaría saber cuáles son, o sea, las cuestiones ideológicas que ella pueda plantear para irse con expert. Bien. Bueno, cierro con Pablo.
Mirá, yo ya estuve en 2 oportunidades con Caro, con Carolina, con Caro, viste, ya estuve 2 veces nada más. Ya, re confianzudo el pibe Caro. Y la verdad que me cayó muy bien. Estuve la otra vez con Agustín en la cena de La Libertad Avanza. Tiene un discurso muy claro. Me sorprendió también un pedacito de discurso que vi por Twitter con una propuesta concreta de baja del gasto público o de baja o de reducción de empleados públicos. Me parece que es una mujer muy sólida y es un gran hallazgo de José Luis. Yo cuando me enteré dije, ¿y esta qué hace acá? Después la empecé a escuchar y a conocer un poco mejor. Este, tiene buena potencia y tiene ideas muy claras y es muy, muy carismática. Bueno, bien. No quiero hacer Agus. comparaciones con ninguna No, otra no, candidata. tranquilo, no pasa nada. Agus Pistone. ¿Qué pienso de Caro? Me parece una excelente incorporación de Spert. Yo tengo entendido que igualmente se hablaban ya en 2020 nada que tenga que ver con sumarla a ella como segunda candidata en su lista, pero sí hablaban sobre lo que estaba pasando en Argentina, ¿no? Y bueno, lo que ya sabemos, la cuarentena cavernícola, el tema de que no dejaban a los pibes ir a clase, el tema de restringir la circulación, restringir el derecho a laburar y demás. Y bueno, se ve que en muchos puntos se pusieron de acuerdo y básicamente en líneas ¿cómo decirte? Por ejemplo, contra el sindicalismo mafioso, el tema de ir contra Baradel y demás, están alineados Píparo y Spert, el tema de abrir la economía. O sea, en los puntos cruciales, lo que llama Spert derrumbar el muro de Berlín, que son las leyes laborales, el gasto público impagable y abrir la economía, están completamente de acuerdo. Y para mí eso está perfecto y son los puntos centrales que es necesario concretar ahora de cara a entrar al Congreso. Bien, totalmente. Le damos la bienvenida a Nacho. Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. ¿Qué haces, Nacho? ¿Cómo andás? Todo tranquilo, ¿ustedes bien? Bien, bien, acá andamos. Estábamos charlando un poquito, primero dimos un enfoque más que nada al espacio sobre G20, Argentina, la figura de Alberto. Después hablamos un poquito de lo que es la cumbre de cambio climático y bueno, ahora ya estamos entrando en lo que es el tema principal del día, que es la charla con Caro y bueno, viendo las expectativas que más o menos va teniendo la gente. Me parece muy bien, ahí pude escuchar un poquito las palabras de Agus. Bueno, bárbaro. También le quiero dar la bienvenida a Ulises. Ulises, ¿cómo estás? Bueno, buenas chicos, ¿cómo están? Bien, todo bien. ¿Se escucha bien? Por si tengo los auriculares, no sé si se escucha bien. Te escuchamos como lejos. A Como por ver, altavoz. Ahí va, chicos. Ahí va un poquito mejor. ¿Un poco mejor? Un poco mejor, pero... A ver, banquen que vuelvo a entrar. Dale. Dale, tranqui. No hay drama. Bueno, Nacho, ahí le doy la solicitud a Maca. Queríamos pasar un poquito los parroquiales para la gente que está acá. Siempre es bienvenido hablar un poquito de fiscalización. Y te dejo la palabra a vos para que digas dónde se pueden anotar, dónde se tienen que adherir para poder fiscalizar para el frente de Avanza Libertad. Bueno, ya habrá hablado varias veces también Agus de esto. Avanza Libertad se pueden anotar en la página que es avanzalibertad.com, donde dice quiero fiscalizar. Ahí tienen todos los datos para dejar, todo lo que se necesita, desde dónde viven hasta dónde quieren fiscalizar. Es decir, podrás vivir, ponele, yo vivo en La Plata, pero si quiero fiscalizar en otra localidad de la provincia lo puedo hacer tranquilamente. Eso es una aclaración que para todos. Y bueno, ahí en la página avanzalibertad.com, que ahora en un cachito la ponemos acá arriba, si les parece. Sí, claro, por pueden supuesto. anotar a fiscalizar ahí y les van a hacer toda una serie de preguntas, si tuvieron experiencia en fiscalización, etcétera, y después se van a contactar con ustedes vía email, vía WhatsApp, para ponerlos en contacto con los diferentes referentes de cada sección o del municipio o localidad que les toque fiscalizar.
Bueno, bien, ¿el curso es presencial o hay facilidades de vía virtual? ¿Cómo se están manejando con eso? Bueno, sí, hay un curso virtual que es gestionado por Avanza Libertad, pero obviamente también está la posibilidad en cada localidad de que el candidato organiza cursos de fiscalización presencial, que obviamente yo entiendo que es mucho mejor si tienen la oportunidad y el tiempo de ir de ir a una charla de fiscalización presencial, ya que se da mucho más, un clima mucho más ameno, más tranquilo, en donde se puede charlar, preguntar, resolver tipo de dudas muchísimo más grandes que en un curso virtual. Nosotros desde Avanza Libertad tenemos igual videos explicativos, cortos, medianos, largos, dependiendo del tiempo que tenga cada persona para dedicarle a lo que es aprender a fiscalizar, pero obviamente yo, desde mi punto de vista, creo que no hay nada como ir a asistir a un curso presencial. Totalmente, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Bueno, ¿y cómo venimos con el tema de la cantidad de fiscales? ¿Cómo lo vienen viendo ustedes en esta recta final? Bueno, creo que no hay ninguna duda de que la provincia de Buenos Aires es la madre de todas las batallas y el distrito nacional más complicado a la hora de elecciones y más aún en tema de fiscalización. La otra vuelta que había participado y hemos estado charlando que se necesitan entre 40.000 y 60.000 fiscales para cubrir todas las urnas de la provincia, cosa que para un partido nuevo, chico, mediano, es imposible de llegar, imposible de llegar. Nosotros apuntamos a, como mínimo, tener el fiscal general por establecimiento y empezar en estos últimos días, que eso ya prácticamente está cubierto, y empezar en estos últimos días a sumar muchos más fiscales para empezar a cubrir ciertas zonas puntuales y empezar a darle una mano a esos fiscales generales para que puedan tener sus tiempos de descanso, para que puedan tener una mano de una o dos personas más que puedan estar por establecimiento. Obviamente que es una carrera que nos queda poco tiempo, pero que creemos que con la difusión y con la ayuda en redes y esparciendo la necesidad y lo importante que es fiscalizar, podemos llegar a lograr ese objetivo. Totalmente. Bueno, te invito a vos o a Agus Pistone que si tienen ahí el tweet fijado en alguna parte, lo compartan acá en el espacio para que todos los oyentes que se quieran animar. Ahí estaba Agus. Dale, dale, gracias MG querido. Yo quería agregar algo a lo que venía diciendo Nacho. El tema de la fiscalización es súper importante y bueno, esto lo vengo repitiendo en cada uno de los espacios en los cuales se habla de la fiscalización. Para mí es clave entender esto. Mesa y colegio donde no tenés fiscales, mesa y colegio donde no tenés votos. No importa que haya 100 votos en una urna, si no tenés los fiscales y que te cuiden el voto, ya está, los perdiste. Por eso es fundamental que vos, si vas a votar Avanza Libertad en la provincia de Buenos Aires y querés defender el voto liberal y el voto expert para que ingresen liberales al Congreso, lo tenés que cuidar. Tenés que anotarte para fiscalizar en avanzalibertad.com, capacitarte bien y estar todo el domingo hasta la noche cuidando el voto. Esa es la clave. Totalmente. Otra cosa que le quería preguntar tanto a cualquiera de ustedes dos es si notan mucha más gente lanzada a querer fiscalizar comparado con lo que fue las PASO. Sí, totalmente, totalmente. Hay mucha gente que se está sumando al espacio y a fiscalizar. Por supuesto que hemos tenido un avance muy grande, que seguramente tengas la oportunidad de charlarlo con Caro, de la cantidad de votos que sacamos y de lo mucho que hemos estado creciendo y recorriendo toda la provincia. Así que esperamos aumentar muchísimo la cantidad de votos y la cantidad de fiscales. Bueno, bárbaro. Los invito a ir a todos, a los que están acá, a que vayan compartiendo el espacio, vayan hablando con alguna cuenta o tuiteando, que bueno, que ya en unos minutitos más vamos a estar charlando con Caro y hacer el mano a mano como dice el título del Space. La quiero saludar a Macarena, que la tengo ahí, que entras un ratito. ¿Cómo andás, Maca? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Espera un poquito. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? Perdón que entré más tarde, pero estaba en la calle. Bien, No hay bien. Esperando la entrevista del día. Sí, tal cual. Muy buena iniciativa, la verdad.
Bueno, sí, es algo que lo venimos trabajando ya hace un tiempo con Nacho. De hecho, vos estabas el día que lo habíamos hablado y bueno, surgió y se dio, gracias a Dios, así la podemos escuchar a Caro y tenemos el privilegio de escucharla unas semanas antes de lo que es la elección. Es muy Sí, positivo. mínimo. Ya la verdad que estamos arriba de la elección. Los últimos pasitos ahí veremos cuánto suman, pero para ellos es fundamental. Me parece lo que estaba diciendo ahí Pistone. Sin duda, escuelas sin fiscales es escuelas sin votos. Tienen que fiscalizar la provincia de Buenos Aires. Mucho más que la capital, sin duda, pero bueno. Bien, totalmente. ¿Tenés alguna expectativa en especial en algo que te querés saber de Caro? Sí, obviamente, a mí me interesa más que nada escuchar, si bien más o menos la conozco, porque yo siempre dije que Carolina trabaja en la legislatura, siempre la vi en su despacho, y la verdad que sus asesores siempre laburaron un montón. Quiero escuchar su versión nuevamente y en palabras, cómo fue esa ida de Juntos por el Cambio. Bueno, la vamos a tener seguramente. Ahí le vuelvo a mandar a Ulises que andaba por ahí rondando a ver si consiguió mejor conexión. Y bueno, nada, esperar. Nacho, ¿vos tenés idea más o menos cómo vienen los tiempos de Caro? ¿Vos que estás al tanto de eso? Sí, en breve se va a estar sumando. Calculo que ahí alrededor de las 7. ¿Cómo andas, Zuli? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Nacho? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Calculo que alrededor de las 7, en estos 5 o 10 minutitos que quedan, se va a estar sumando. Dale, bueno, buenísimo. Ahí te Nacho, escuchamos. Pistone, ¿les puedo hacer una preguntita antes de que entre Caro? Por ¿Cómo ven supuesto. fuera de la fiscalización, cómo ven la recepción después de las PASO? ¿Notan una diferencia o más o menos la misma línea? Aus. Cayó. Ahí vuelve. Se Pero cayó. dale, Bueno, dale vos mientras. Te doy la respuesta entonces. No, la verdad que venimos muy contentos con esto, con esta segunda parte de la campaña, de las PASO en adelante. Tenemos objetivos obviamente mucho más grandes, que bueno, también calculo que, como decía recién, lo van a poder hablar con Caro ahora cuando entre. Pero sí, venimos muy bien, venimos creciendo a nivel de votos o a nivel de intención de votos y a nivel de fiscalización. Y creo yo, esto es una opinión personal, se ha hecho una campaña muy prolija, creo que más prolija que partidos grandes. Y la verdad que muy contentos por eso. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, hemos cumplido todos los objetivos, por lo menos desde el equipo que teníamos propuestos. Y la verdad que muy contentos, esperando estos últimos 10 días a ver cómo se desenvuelve todo y cuál es la retribución que tenemos ante tanto trabajo que han hecho principalmente José Luis y Carolina. Perfecto. Sí, ¿Vos Pistone, cómo ves? Sí, ¿Cómo Maca, ves? te ¿Qué respondo. diferencia ves? Yo lo veo bastante bien, lo veo imparable, lo veo intratable. Yo creo que está ganando mucho terreno, está haciendo bien el territorio en la provincia, está recorriendo, está hablando con la gente. Por el lado de las redes también lo veo muy bien. Para mí el debate le dio un plus gigante, porque bueno... Eso te iba a sumar. Si ves diferencia después del debate. Sí, claramente. O sea, Spert se luce en los debates, o sea, tiene mucha cancha, sabe cómo manejar los tiempos, sabe cuáles son los temas concretos que tiene que hablar, sabe cuándo tiene que chicanear y sabe cuándo tiene que tirar la propuesta concreta. Y después, bueno, solo queda manifestar la intención de voto. Para mí, la intención de voto debe estar en 2 dígitos. Se manifiesta sí o sí con fiscales. Si no cuidamos el voto, no se va a manifestar y vamos a sacar de nuevo 6 puntos como mucho, ¿sí? Entonces, para que se manifieste una intención de voto, una voluntad popular de 10% por lo menos, tiene que haber fiscales en todos los colegios. Con un fiscal, apuestan a un fiscal general por escuela, ¿verdad? Sería lo ideal, un fiscal por escuela sería lo ideal y de ahí para arriba. Nunca son muchos los fiscales que necesitas. No, sin duda, pero bueno, con un fiscal por escuela al menos te garantizás que el robo de boletas no suceda o sea más complejo. O lo minimizás, claro, minimizás un poco más el robo de boletas, sí. Y acá hacer una pequeña aclaración para que tengan la dimensión de lo que es la provincia de Buenos Aires. Para tener un fiscal por establecimiento estamos hablando de al menos 6.000 fiscales, lo cual es equitativo a la cantidad de fiscales más o menos promedio que se necesitan en la ciudad de Buenos Aires entera.
Claro, en todas las mesas, para cubrir todas las mesas. En la Ciudad de Exactamente. Buenos Aires, cubrís Para todos los empezar a hablar en la claro. provincia, necesitas lo mismo que para tener una elección con muy buena fiscalización en la Ciudad de Buenos Aires. No, sí, sin duda es la más complicada. Creo que lo vengo diciendo desde antes de las PASO, se hablaba mucho de la fiscalización de Milei, y una de las cosas que aclaré en un principio, que de hecho se había tomado bastante mal, pero una de las cosas que dije, chicos, si son inteligentes van a ir a cuidar la provincia, y no fue muy bien tomado, pero creo que la provincia es lo más complicado. Acá difícilmente, repito, la elección pasada en la ciudad era taparle los votos a López Murphy, tapar las boletas de López Murphy con la de Vidal, lo cual era muy fácil, pero no esconder tanto la de Milei, no fue por ahí, al menos la PASO. Veremos ahora, pero la PASO no iba por ahí. Yo creo que el robo de boletas de Spert va a existir fuerte en la provincia, sin duda. Sí, sí. Y bueno, y ahí vamos a tener que estar todos los fiscales. Bueno, aclarar que también que Caro, José Luis van a estar fiscalizando, o sea, la fiscalización va a ser desde todos en general. Vamos a estar poniéndole el cuerpo hasta el último minuto. Y bueno, nada, sí, sin desmerecer obviamente el gran laburo que necesita la Ciudad de Buenos Aires, la provincia es prácticamente inabarcable. Ahí creo que está Carolina, a ver, le voy a mandar ya. Sí, ahí le mandé. ¿Le mandaste vos? Perfecto. Sí. Bueno, Maca, vos fíjate porque me llegó un DM por si le erraste un botón de aceptar o no aceptar a alguien y le tiraste eliminar. Fíjate. No, que yo sepa, no. Ah, No, bueno, no. listo, De hecho, listo. no acepté ni eliminé a nadie. Le iba a mandar a Caro, pero no hice nada más. No. Bueno, dale, ahí yo le mandé, no sé si, Caro, ¿nos escuchás? Pará, MG, te voy a decir una cosa. Me voy a Sí. salir de coadmin porque sabes que haber pasado debe ser una Sí. persona que te bloqueada. Ah, Me voy a salir así pueden escuchar más personas. Entro como hablante. dale, listo, gracias. Te paso el coadmin, Pistones, ¿puede ser? Pasale a Nacho, por favor, MG, querido. Pasale a Nacho. Dale, le paso a Nacho. Ahí la probamos acá. Le paso a Nacho. Así le llega la invitación Ahí directa de en Nacho. 2 minutitos está Caro. Dale. Bueno, buenísimo. Perfecto, así ya preparamos todo. Y está, no había eliminado a nadie, sino que seguramente era un bloqueado que cuando yo entré como coadmin perdió el espacio. Sí. No pasa nada. Bueno, gracias, Maca. Bueno, ¿cómo viene la agenda de Caro? Contanos un poquito, Nacho, cómo vienen las actividades que vienen de acá a este sprint final. Nacho, ¿me escuchás? Te escucho, dame un segundito. Sí. Mientras tanto, les aviso a todos, bueno, ya la veo de nuevo a Caro. Les invito a todos a compartir el espacio, así todos pueden escuchar la palabra de Carolina. Estás haciendo? Hola, ¿ahí me escuchan? Ahí te escuchamos perfecto, Caro. Sí, ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, todo bien. Primer Bueno, espacio, primer espacio. Primer espacio, sí. Una Sí, vez está bien. puse escuchar a uno que me había invitado. Bueno, y después dejemos era ahí. todo ¿Dónde fiscalización mierda de está el juntos, Boy así Meter? que nada, escuché y después me fui. Está bien, bueno, primeramente agradecerte, la verdad es un privilegio que hayas venido acá a charlar y estar con nosotros y bueno, a poder conocerte un poquito más de vos. Bueno, qué bueno. Acá estoy para lo que quieran preguntarme. Bueno, perfecto, Caro. Bueno, arrancamos un poquito hacia atrás, nos vamos un poquito... Los venía escuchando igual. ¿Sí? Y venía escuchando porque estaba Nacho en el auto y venía escuchando tema fiscalización, ya saben cuánto nos preocupa. Así que bueno, si alguno que está escuchando se quiere sumar, buenísimo, porque estamos compitiendo, obviamente, como todos ustedes saben, con 2 espacios que tienen arriba de los 40.000 fiscales y nosotros tuvimos 6.000 en la PASO. Apostamos a 10.000, pero bueno, para nosotros cubrir todas las mesas es muy, muy difícil.
Sí, totalmente, era lo que estábamos charlando antes con Nacho y Agustín, haciendo énfasis en lo que es la fiscalización. De hecho, acá en el espacio, arriba dejamos un tweet que tiene el link directo a lo que es la página de Avanza Libertad para que la gente se anime y dé el paso para fiscalizar. Ahí veo el tweet de Agus. Totalmente. Bueno, Caro, arrancamos un poquito, te llevo un poquito hacia el tiempo hacia atrás y te quería preguntar sobre tu paso por Juntos por el Cambio y un poquito de las políticas y proyectos particulares que rescatás de tu gestión hasta el momento. Mira, como todos ustedes saben, yo no empecé militando en política. Bueno, en 2010 tuve esa salidera que fue tan mediática y yo hasta el año 2013 no aparecí públicamente. En el año 2013 di una primera entrevista porque empezaba el juicio y a partir del juicio, que termina el juicio, me empiezo a contactar con víctimas de diferentes hechos. Y ahí empezamos a pelear por esa ley de víctimas y ahí es donde yo me empiezo a contactar más con la política y toda mi visión de lo que era el kirchnerismo, ¿no? En esa época, que considero que había muchísima menos libertad de expresión. O sea, había mucho miedo, esa era la realidad. No sé si estaba censurada como tal, pero sí había mucho miedo de hablar. Yo recuerdo de juntarnos con víctimas en Usina de Justicia, que es una ONG que sigue existiendo. Yo me retiré porque me involucré en política y es justamente esa partidaria. Pero realmente nos juntábamos y era como casi una reunión en secreto. Era una cuestión muy rara, se hablaba muy poco de lo que era el abolicionismo, todo lo que promovía el kirchnerismo para con el delito. Y obviamente cuando ganó Mauricio Macri en 2015 esto cambió radicalmente y lo valoro muchísimo, porque creo que muchos empezamos a hablar, mucho más públicamente de lo que pasaba con la justicia penal. Y así que en el 2017 yo antes me empecé a sumar en la Fundación Pensar, con proyectos que tenían que ver con la seguridad para la provincia. Y en 2017, cuando finalmente, en 2015 también hubo algún ofrecimiento, pero yo no sentía que era un momento para participar plenamente en política, porque estaba muy abocada a pelear por esa ley de víctimas en el Congreso. Una ley, ¿no? que cualquier caso mediático la tenía sin haber ley, porque cualquier caso que era mediático tenía como mucha más atención, si se quiere, en el Poder Judicial, en el Ejecutivo, que el resto de los casos, que eran miles, igual que ahora, pero que no aparecían tanto en lo mediático, y eso nos parecía que era muy injusto. Caro, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo sí. estás, Macarena? Hola, ¿Todo Maki. bien, vos? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Te quería preguntar sobre la ley de víctimas. Yo viví un poco toda tu lucha, inclusive dentro del bloque, para que se le diera prioridad. Quería preguntar si podés comentar cómo fue ese proceso, qué pasó, cuáles fueron las trabas, además del kirchnerismo, ¿no? Que es la traba obvia. Sí, cuando nosotros empezamos a visitar a todos los diputados, como ONG te estoy contando, no como no era política en ese momento, sino como partícipe de una ONG, la verdad que nos pasábamos, no sé, 2, 3 horas esperando a cada diputado. Había como una gran resistencia porque, bueno, ya desde la universidad salen con este sesgo del delincuente como víctima, y la ley de víctimas no venía a cercenar ningún derecho del que delinque, sino que venía a generar derechos básicos para la víctima, ser escuchada. No era tampoco una cuestión, no sé, no era una cuestión con tanto ruido para mí, pero bueno, evidentemente sí hacía ruido en general. Y finalmente cuando nos escucharon se dieron cuenta que era un derecho más que lógico, y que nosotros no lo hacíamos por nosotros porque era para adelante. Que lo hacíamos porque lamentablemente no existe un país con cero inseguridad y iba a seguir habiendo víctimas, y en ese sentido queríamos que tenga más visibilidad lo que vivía una víctima, porque era todo basado en qué es lo que había vivido, cómo el delincuente había llegado hasta ahí, y nadie está preparado para ser víctima. Bueno, en ese sentido queríamos que la víctima sea informada, de eso se trataba la ley básicamente, algo que no existía.
y hubo resistencia al principio, después los diputados la votaron por unanimidad, y en el Senado costó más, había más resistencia aún, así que nosotros decidimos llevar en un plenario en el Senado a 60 víctimas que no tenían nada que ver con nosotros, sino víctimas que no tenían ningún juicio, ningún culpable, ninguna investigación. Y ahí, al contrario, todos los senadores se pusieron a trabajar para mejorar ese proyecto, que en principio era de Sergio Massa, lo había presentado hace 2 años, pero nunca había estado en agenda. Así que ahí se aprobó la ley, y después yo empecé a participar, como les contaba, en la Fundación Pensar, en todo este tipo de proyectos. Y en 2017 finalmente Vidal me ofrece ser candidata por mi ciudad, por La Plata, a diputada provincial. Y la verdad que fue aprender política desde cero. Para mí fue una experiencia muy enriquecedora, y me parece muy sano que haya personas que vengan de la militancia de toda la vida y que se mezclen con personas como yo o como otros que se han involucrado, que se involucran de la nada, porque empezar de la nada es empezar a cuestionar cosas que están muy naturalizadas, y eso me parece sano. Totalmente. Bueno, ahí te quería preguntar a vos cómo fue. Sé que a raíz de lo que sucedió con vos en el 2010, te quiero traspolar a lo que es una exposición también grande, a compartir un lugar donde es de mayor exposición, que es el ámbito político, donde tenés constantemente el foco de las cámaras, preguntas, cosa que estabas acostumbrado por un momento, pero ahora se masificó al vos estar ya dentro de un partido político. ¿Cómo fue esa experiencia tuya de estar ya en una banca? Sí, mira, la exposición, yo creo que mayor exposición de lo que tuve en 2010 o en enero de este año, no hubo otro momento. Al contrario, creo que en un bloque uno es uno más de muchos. La exposición yo la viví bien, para mí fue un orgullo ser diputada, o sea, yo no reniego de nada de lo que hice, y de todo lo que renegué en el último año, renegué para adentro, así que no me guardé absolutamente nada. Sí, obviamente lo que cambia, a ver, al no venir de la política, lo que cambia cuando sos diputada oficialista es, por ejemplo, una reunión familiar, ¿no? Porque son todos reclamos. Es, ¿por qué aumentó tanto la luz? O sea, como si uno tuviera respuesta a todo, absolutamente a todos los temas de gobierno, o como si un gobierno pudiera venir a solucionar absolutamente todo. Y en ese sentido me sentí más expuesta con mi gente que para afuera. La exposición mía, la realidad es que siempre fue mucha, aún sin quererla, porque obviamente cuando uno se dedica a la política busca en algún momento ser conocido, y está muy bien para aspirar a algún cargo mayor del que tiene. Mi caso fue al revés, yo no elegí ser conocida, fui conocida, renegué bastante tiempo de eso, porque al principio estaba muy mal, o sea, no podía ir a un supermercado y la gente me preguntaba cómo estás, y no era un lugar que yo había elegido. Después lo entendí mucho desde el cariño, pero al principio fue traumático ser conocida en el 2010. Y hoy lo vivo todo lo contrario, en la calle la verdad que es cariño, no es otra cosa, y estoy muy contenta, y hoy sí elijo la exposición, y en el 2007 sí la elegí, pero bueno, pasaron muchos años, ¿no? Del 2010 al 17. Así que para mí fue una experiencia buena, aprendí muchísimo. Digo que entrar desde afuera te da cierta inocencia que está buena para empezar a preguntar estas cosas, ¿no? Tan naturalizadas. Uno cree que llega a ser diputado y puede aprobar cualquier proyecto, y obviamente se da cuenta lo dificultoso. Se da cuenta obviamente de los lugares, de las jerarquías, de la importancia de la tarea de labor, que es donde se pelean los proyectos en general, mucho más que en el recinto. Esto sería insoportable, ¿no? Para la gente ver todo lo que lleva. No podríamos estar discutiendo todo el tiempo todos los diputados provinciales sobre cada proyecto, y para eso existe labor, pero bueno, ahí solamente van los jefes de bloque. Tal vez sí me quedó pendiente ocupar una autoridad en el bloque, que era algo que yo quería en el 2019. Pero más que nada para conocer lo que es labor, ¿no? Y no conocer porque uno conoce lo que es, para poder participar
porque uno siente que por los proyectos obviamente va a pelear el jefe de bloque, no vas a pelear vos directamente a negociar políticamente con otros bloques. Sí, totalmente. Bueno, yendo a ese punto, quería consultarte también cuáles son las cosas pendientes que te quedaron que podés llevar a traspolar acá a este nuevo espacio. Bueno, son legislaciones diferentes. Mi objetivo era la ley de víctimas y así como se había aprobado en Nación, me costó muchísimo que se apruebe en la provincia, muchísimo, porque había todo un código procesal que había presentado María Eugenia junto con Gustavo Ferrari, que esa era prioridad. Y bueno, finalmente ese código que contenía la ley de víctimas no se pudo debatir nunca. Así que recién el año pasado se aprobó la ley de víctimas, o sea, me costó 3 años. Con otra autoría, que no es lo importante. Para mí lo importante era que se apruebe eso. Y bueno, me quedaron, qué sé yo, en el 2020 me quedaron muchas cosas pendientes como el inicio de clases, como no sé cuántos proyectos presenté para que las clases duraran más tiempo, para que se empezara ahora el 1 de febrero, para que se compensara los sábados. Bueno, cuando hubo la suelta de presos, habíamos hecho muchos proyectos con respecto, por lo menos de mi parte, a carpas sanitarias. Con las liberaciones había planteado todo un seguimiento en conjunto con los secretarios municipales, que nos parecía muy importante que cada municipio sepa cuántos delincuentes con beneficios habían recibido en sus municipios. Fue difícil lograr que el kirchnerismo informe algo. Es mucho más cerrado el kirchnerismo en la provincia para informar, creo, que en la nación, mucho más cerrado. Muy difícil conseguir información en el gobierno de Axel Kicillof. Puedo hacer alguna excepción con el ministro de Justicia, que es el que más ha informado a los diputados. El resto, la realidad es que todo me quedó pendiente, ningún pedido de informe, no responden absolutamente nada. Esa es la realidad de la provincia. Y hoy creo que bueno, en el Congreso el panorama es mucho más grande y el bloque, que seguramente será más chico, permitirá que peleemos más cuerpo a cuerpo por cada uno de nuestros proyectos, porque no somos 50, sino que nuestros proyectos creo que van a tener un valor especial porque cada voto cuenta y porque nuestros proyectos son muy claros y han sido muy copiados. Así que creo que muchos nos van a acompañar, ¿no? Ya que tantos quieren bajar impuestos, por ejemplo. Totalmente, totalmente. Bueno, Caro, te quiero hacer una pregunta que, bueno, creo que la mayoría de acá te quiere escuchar. Es ¿cómo es tu ruptura con el bloque de Juntos por el Cambio y cómo salís de ahí? Y bueno, nos gustaría escuchar de vos cómo sucedió esto. Mira, yo siempre cuento que creo que fallamos mucho más. Digo fallamos porque en ese momento yo era parte como oposición que como oficialismo. Creo que como oficialismo hubo bastantes autocríticas que me parece que explicaron bastante las fallas, siempre lo explica el expresidente en la cuestión económica, y grandes avances en la política criminal, que es algo que a mí me importa mucho y me pareció que se avanzó mucho en esos 4 años. Faltaba un montón, sí, pero se avanzaba y había un mensaje muy claro. Como oposición creo que no supimos acompañar los reclamos de la gente. Creo que hubo una gran ausencia de representación en general. Creo que muy pocos salieron a pelearla y salieron a respaldar lo que pedía la gente, que la gente pedía un poquito de sentido común. Pedía flexibilización, que era lo que pasaba en el mundo, abrir y cerrar protocolos para poder abrir sus comercios, protocolos para que los chicos vayan a la escuela. Y en esa lucha creo que estuvimos muy poquitos. Yo acompañé todas y en ese sentido me voy muy tranquila en la provincia de Buenos Aires. Y personas como Patricia Bullrich, que acompañaban estas luchas a lo largo y a lo ancho del país, bueno, quedaron afuera de las listas. Ya desde todo el 2020 se veía esta ruptura que se generó dentro del mismo espacio, y creo que todos ustedes también lo saben. Lo que pasa es que nadie lo dice así tan abiertamente. Por ahí ustedes sí, tal vez la política no lo habla abiertamente, pero había una ruptura entre lo que se decía halcones y palomas, que fue un invento desde adentro, no fue algo que inventó el oficialismo. Y como una cuestión casi de desligarse de los que llamaban halcones
en muchos momentos donde se fue demasiado complaciente con el oficialismo. Yo siempre fui una persona radicalmente opuesta al kirchnerismo, no tengo puntos de encuentro con el kirchnerismo, y en ese sentido, como oposición, y los dirigentes a cargo de la oposición tenían una mirada más, si se quiere, más complaciente para mí del oficialismo, de las medidas que tomaba el presidente, y bueno, no sé, los pocos para mí que íbamos al frente en estos reclamos, ya en octubre había una clara visión de que no íbamos a quedar dentro de las listas, más allá de las decisiones personales de muchos dirigentes que respeto. Claro, Pero esta era la realidad. Caro, en ese punto, bueno, sí, sin duda eso pasó. De hecho, hoy lo vemos con, no renuevan Luis Petri, Álvaro de la Madrid, Carmen Polledo, justamente los diputados nacionales que más han hablado en contra del kirchnerismo. Se debatió muchísimo la inclusión de Fernando Iglesias. De hecho, hoy lo tienen bastante a un costado en un montón de cuestiones, ni siquiera lo nombraron en el debate. Florencia Arieto quedó afuera, Mara Pérez Reynoso quedó afuera. Ahora, la diferencia entre todos estos y vos es que vos diste un paso al costado y no te bancaste eso. ¿Cómo fue el momento en el que se lo dijiste a los dirigentes nacionales? No sé con quién particularmente fue al que le comunicaste la decisión, pero ¿cómo fue ese momento? Mira, Maki, bueno, exactamente todo lo que decís, era una cuestión. A ver, yo esperaba que haya realmente una PASO, por eso yo soy tan crítica de la PASO. Primero porque me parece que obligamos a un montón de personas a participar en una interna política que tal vez no le interese, cuando hace 2 meses antes de la PASO, bueno, el radicalismo hizo su propia interna, me parece que es lo que corresponde mientras la PASO no sea una realidad. Todos nosotros sabemos cuántas personas querían pelear en la provincia de Buenos Aires. No sé, Jorge Macri, Manes, Manes participó finalmente, Monzó, había muchas personas interesadas, nos guste o no nos guste, bueno, todos ellos querían su interna y no la tuvieron. Yo obviamente quería la interna en La Plata y esto, la respuesta obviamente fue no, porque quienes iban a definir, cuando María Eugenia finalmente decide ir a Cava, quienes iban a definir las listas eran los intendentes. Y claramente los intendentes, esto no lo quiero personificar en un solo intendente, justamente el otro día hablaba de esto, los intendentes en general pretenden nombrar a los concejales, a los diputados provinciales. Está muy bien, es una forma de organización política que respeto pero no comparto. En lo personal yo pedí seguir participando en La Plata, esto no era posible, y cuando vino la oferta de José Luis, como decís vos, a diferencia del resto, yo sí quería seguir participando del Poder Legislativo, y en este punto está bueno dejar claro que yo no necesito este trabajo, yo quiero este trabajo, a mí me apasiona trabajar en la provincia de Buenos Aires, me parece que es la madre de todas las batallas, y sí me parece que si Buenos Aires es distinta, el país es distinto, y en este sentido acepté la propuesta de José Luis, con quien ustedes saben que comparto muchísimo. Es más, me avala todo un archivo de que jamás tuve diferencias con todos los planteos económicos que hacía José Luis. Así que para mí fue pensarlo más que nada en familia. Políticamente yo ya tenía una decisión y sí quería seguir participando del Poder Legislativo. Bueno, yendo hacia este punto, te quería preguntar vos cómo te sentís en un espacio joven y nuevo como el de Avanza Libertad. Ya que me traes a José Luis, me viene como anillo al dedo. La verdad que me siento muy bien. Bueno, acá hay muchas personas que me conocen personalmente y que también conocen cómo trabajamos, que eso es lo más importante. Y yo me siento parte de algo que están haciendo porque ustedes, muchos de los que están acá, defienden estas ideas hace muchísimo tiempo, pero hoy, después de muchísimo tiempo, van a tener representación legislativa, una representación legislativa clara, o sea, no van a estar preguntándose qué vamos a votar, sino que todos ya intuyen que vamos a votar, saben que vamos a votar, y eso me parece importante, darle certeza a los que pongan esta boleta. Nosotros justamente venimos a dar eso, la certeza de
de saber que vamos a estar ahí para votar todo lo que sea
legislativa, creo que lo que estás diciendo es algo en lo que coincidimos todos, no hoy, sino ya hace, como vos decís, un par de años, si bien no en 2015, pero es cierto que durante el mandato de Macri se avanzó muchísimo en temas de justicia. Sin ir más lejos, yo cursaba en ese momento y mi profesor era defensor oficial y lo dijo, la bajada política es otra, no es la puerta giratoria. Hoy volvió a ser, sin duda, la puerta giratoria. Pero si todos lo sabemos y nosotros, como bien decís, estamos votando no números, sino representantes en el Congreso, gente a la que estemos seguros de que va a votar a favor de nuestros intereses y no de, no sé, de los suyos en particular. ¿Por qué crees que los legisladores no atienden ese caso? ¿Por qué hoy, ayer, por qué hace tantos años se viene hablando de esto, pero nadie se pone los pantalones y atiende ese tema en particular? ¿Por qué seguimos hablando de ley de etiquetado, ley de góndola, ley Yolanda, y no hablamos de eso? ¿Qué es lo que pasa o qué sentís vos que viste que pasa con los legisladores? ¿Es más fácil legislar otras cosas? Sí, es mucho más fácil y también genera mucho menos ruido dentro de los mismos bloques. Porque estoy segura que la baja de la edad de imputabilidad generaría muchos ruidos dentro de todos los bloques, no, salvo el nuestro, que estamos de acuerdo. Creo que habría un gran debate, que hay poca valentía para enfrentar estos debates y me parece que son mensajes claros que son necesarios. Yo no creo que todo lo que sea abolicionista esté solamente dentro del kirchnerismo, y lo digo lamentablemente, pero es así. Tenemos muchos legisladores que salen de las mismas universidades, que salen con el mismo sesgo y que no se cuestionan otra cosa que no sea la falta de oportunidades que ha tenido quien sale a delinquir. El problema, más allá de la falta de oportunidades, que es un tema que podemos debatir largo, para mí no es una teoría que se pueda sustentar, porque hoy tenemos 50% del país sumido en la pobreza. Esto sería una guerra civil si fuera directamente así. Podemos relacionar qué tipo de vida ha tenido alguien que delinque, probablemente mucho más con el tipo de familia que con la pobreza en sí o con la falta de oportunidades en sí. Y me parece que acá solamente se debate, igual que las taser, no es una cuestión ni técnica, ni por el bien común, ni siquiera por el bien de quien delinque, ¿no? Porque no solamente puede terminar con la vida de cada uno de ustedes, sino que puede terminar con la vida de él. Me parece que tiene que ver con esto, con lo políticamente correcto, y siempre, y nunca fue en Argentina políticamente correcto defender a la víctima. Esto es una realidad, esto es algo que imaginemos que recién en 2017 hubo una ley, y lo que más me llamó la atención a mí fue la ley de ejecución penal en el 2017, que era para que violadores y asesinos cumplan la condena completa. Condena completa, que en Argentina no tenemos condenas, no es Estados Unidos, no tenemos una condena de 152 años. Tenemos condenas de 24 años, 23 años, con homicidios agravados. Entonces digo, si fue tan costoso debatir que cumplan asesinos y violadores, imaginemos lo costoso de debatir bajar la edad de imputabilidad. Totalmente. Carlos, Carlos, yo te quiero, Sí, Nacho, dale. porque por ahí hay alguno en el Space que no lo tiene tal vez tan claro. Me gustaría que expliques en términos generales de qué se trata la ley de víctimas. No, la ley de víctimas, como digo, es muy básica. Es que la policía sepa y le explique a una persona que su hijo ha sido asesinado qué derechos tiene, que el fiscal la escuche, que el juez la escuche, y que antes de dar un beneficio le avisen. O sea, ni siquiera es una opinión que vaya a fundar la decisión final del juez, pero por lo menos ser consultada y escuchada antes de otorgarle un beneficio a quien ha arruinado su vida, en caso de una violación, por ejemplo, o quien ha arruinado la vida de una familia quitándole un ser querido. No es mucho más que eso, y eso también costó. Así que imaginemos, ¿no?, cuánto abolicionismo metido desde las universidades. Yo no estoy de acuerdo con mayores condenas. Yo lo que creo es que en Argentina no se cumplen las condenas y tenemos que partir de ahí,
tenemos que decir, bueno, ¿cuánto tiempo queremos de condena? ¿Cuánto tiempo queremos que pase en la cárcel una persona que ha violado o ha asesinado? Porque el Código Penal dice una cosa y los beneficios después dicen otra. Creo que en la ley de víctimas eso se logró un paso porque el juez tiene que poner la cara por primera vez ante la víctima. En general los jueces, los fiscales están todos muy acostumbrados a tratar con quien ha cometido un delito, no con quien lo ha sufrido. No se cumple, porque una ley tampoco es que una ley se sanciona y al otro día todos la están cumpliendo. Hay una gran resistencia de todos los operadores judiciales, pero bueno, tenés una ley en la cual sustentarte para ser escuchado. Pero bueno, yo creo que nuestro bloque va a tener la fuerza para poner la agenda de la gente justamente en el Congreso. Me parece que ahí radica, por eso yo digo esta cuestión de cuántos diputados necesitamos. No, nosotros necesitamos diputados fuertes y creo que en eso Avanza Libertad tiene una lista que realmente va a honrar ese lugar. Totalmente, Caro. O Y por, yendo a lo menos exponer a que expliquen por qué no, ¿no? Caro, Sí, te hago una totalmente. pregunta antes de que cierres el tema, porque trajiste ahí a colación la prisión efectiva para violadores, y no fue hace mucho esa votación. Acá en Twitter se nombra muy seguido la lista de personas que votaron en contra, anda dando vueltas casi una vez por semana. Yo la verdad no lo viví tanto en ese momento, realmente no estuve muy metida en el tema, pero seguramente vos sí. ¿Cuál fue el motivo? Porque esto es como vos decías, cruza todos los partidos, votó el kirchnerismo en contra, la izquierda en contra, pero Margarita Stolbizer, que están Juntos por el Cambio, también votó en contra. ¿Cuál fue el motivo de estos legisladores en ese momento? ¿Qué pensaban en el momento que votaron que un violador pueda salir antes de la cárcel? Bueno, el debate ese, sí, yo participé en todo el debate, incluso en el Senado, fueron las participantes de Ni Una Menos a exponer en contra, que el documento se llamaba No en nuestro nombre, por si alguien lo quiere buscar. Lo que expusieron, entre ellos expuso Rita Segato, es que para ellos, y ahí radica el tema también, que creo que está muy relacionado con la baja de la edad de imputabilidad, el tema de no creer en el punitivismo, casi como una cuestión religiosa, cuando en realidad no existe otra manera de sancionar el delito que no sea con una pena, pero hay una fuerte no creencia en la cuestión punitiva. Cuando Argentina, no sé, no es un país donde no creo que nadie pida pena de muerte. Lo que se estaba discutiendo ahí era que si le dieron 25, esté 25 años. Y así todo estuvo esta resistencia por parte de muchísimos sectores políticos, actores políticos, y la votación también fue muy ceñida, pero parecía ilógico. Yo no sé si hoy sería la misma votación, lo dudo. Creo que en ese momento era distinto. Yo creo que hoy la gente participaría mucho más. En ese momento eran muy poquitos. Imaginemos que cuando votaron estábamos Matías Baniato y yo, eran, no sé, las 2 de la mañana, creo. Sí, me acuerdo de ese momento. Creo que hoy habría mucha más participación, incluso se podría estar, creo que muchos de ustedes estarían ahí mirando esa votación. Sí, seguro. Totalmente. Caro, te quería preguntar acerca de cómo ves un posible bloque con los diputados de Capital Federal, por ejemplo, del bloque de Javier Milei, que son también liberales y van con las ideas de la libertad, así como José Luis. Sí, a mí me parece que va a ser un bloque muy, muy interesante. José Luis plantea la idea de trabajar en un interbloque, creo que Javier igual, y me parece que vamos a trabajar muy bien. A mí me parece que va a ser un bloque muy fuerte, me parece muy interesante que estén en el Congreso. Cuando yo me involucro con José Luis, las expectativas eran mucho menos por esta cuestión de no poder fiscalizar, de recorrer una provincia entera, siendo tan pocos en el equipo. Y para mí valía la pena igual, o sea, mucho más allá de si yo entrara o no, ya que esté José Luis, que haya una voz distinta en el Congreso, a mí me parecía importante, así que mientras más voces distintas haya, a mí me parece muy sano para la democracia que nadie tenga una mayoría automática. Bueno, es bueno escuchar esta primicia que nos estás diciendo acerca del interbloque, es muy interesante y va a estar muy bueno. Para mí sí, ¿para ustedes?
Pero totalmente, totalmente. Acá este es un espacio liberal que, bueno, damos la chance a muchos de charlar, sea de un partido o de otro, pero bueno, defendemos y bancamos las ideas de la libertad a muerte, eso es así sin duda. Y yo el otro día decía justamente en la cena, ¿no? Qué orgullo porque yo obviamente no me adjudico un espacio donde recién estoy ingresando, pero digo, qué orgullo. Bueno, José Luis hace 30 años dice lo mismo, ¿no? Pero qué orgullo para todos ustedes tener voces tan fuertes, ¿no? Que los representen, finalmente que representen las ideas de libertad en el Congreso, que los políticos y el resto de la política tenga que explicar a un espacio distinto los por qué, ¿no? Eso me parece fundamental y me parece muy incómodo para la política y muy sano, porque fíjense en el debate cómo Santilli y Tolosa eligen no contestarle a José Luis. En definitiva, eso es lo que te hace cuestionar a quién le conviene la grieta, porque efectivamente parece que la grieta le conviene a la grieta. Totalmente. Porque hoy creo que el debate debería virar entre Juntos y el espacio de José Luis y de Javier. Así es, totalmente. Bueno, yendo a esto, te quería preguntar cómo vienen tus sensaciones de todo este proceso de campaña, de salir, de estar en la calle, de los meetings que vos tenés con la gente, y bueno, y que esto de la esperneta, que surgió algo que es un fenómeno que es muy lindo de ver, ¿no? Ay, la esperneta a mí me encanta, llegar y bailar el tema Libertazo. La cantidad de jóvenes, ¿no? De chicos que lo siguen a José Luis desde que no votaban y ahora van a votar por primera vez o votaron el 12 por primera vez, emocionados, que vienen con su libro a que José Luis se lo firme, depositando toda la esperanza, diciéndonos que bueno, que la esperanza está puesta acá, que no se quieren ir del país, que no le fallemos, porque hay como una costumbre del político argentino a fallarle a la gente, y en ese sentido el reclamo es muy claro, que no fallemos, que no los desilusionemos en el Congreso, y el recibimiento de la gente, bueno, algunos de los chicos que están acá han podido recorrer con nosotros, la verdad que es la angustia de lo que les pasa, pero el cariño, la esperanza, la verdad que es una responsabilidad enorme y siempre con la verdad de lo que podemos, de lo que no podemos, porque creo que ahí Juntos es donde se equivoca mucho, plantea mucho un 2023, quién va a ser intendente, gobernador, presidente. Nosotros estamos muy focalizados en lo que queremos hacer adentro del Congreso. No estamos en esta cuestión tan... A ver, yo lo que creo que en Argentina el poder legislativo, y esto es lamentable, se convirtió en un poder solamente de rosca, que yo no quiero menospreciar el diálogo ni los acuerdos políticos, pero me parece que el poder legislativo pierde independencia, siempre los proyectos principales, fíjense que son del Ejecutivo, como si los legisladores no sirvieran absolutamente para nada. Y en este sentido, nosotros al no tener ninguna estructura dentro del Ejecutivo, creo que le vamos a dar justamente eso, mucha independencia al Poder Legislativo, poder plantear los proyectos desde el Legislativo. Y nosotros siempre con la verdad, porque la verdad que todas las últimas charlas en la Esperneta han sido mucho más abiertas a preguntas que discursos. Y la gente se queda muy contenta porque también nuestros candidatos locales, imaginen que también le ponen todo, la mayoría se involucra por primera vez, tiene un comercio, cierra el comercio y sale a militar, y las personas en los municipios saben que son personas que no van a desaparecer, porque en los municipios pasa eso, increíblemente, municipios chicos donde uno se convierte en concejal y desaparece. Creo que eso es lo más importante de la política, no desaparecer, seguir haciendo la vida que hiciste, seguir yendo al supermercado, seguir recorriendo. Yo la verdad que ser política y estar todo el día en la calle con la paz y con la libertad que camino a la calle, creo que es lo que más agradezco. Totalmente, sí, no muchos pueden hacerlo eso. ¿Maca? Sí, te quería hacer una pregunta capaz. No incómoda, sino para aclarar. Lo veo muy seguido que algún que otro fanático te pone esto. ¿Qué les decís a las personas, que son pocos, pero qué les decís a las personas que te dicen que vos te fuiste de Juntos por el Cambio por un cargo?
No, la verdad que no, en general no contesto eso en redes. No. No, por Todo eso sale muy quiero que bien. A por ver, eso quiero que lo no, contestes para que quede. estaría. Mira, yo lo que te puedo asegurar es que todos Juntos por el Cambio, todos los dirigentes saben exactamente que yo no me fui por un cargo, que me fui por un lugar por el que quería seguir peleando, porque un cargo, bueno, no sé, un cargo lo podría haber tenido, me parece que no es el cargo, es el lugar que querés, el lugar que yo quiero es para levantar la voz, o sea, si yo en el 2017 me involucré, es justamente para tener voz y voto. Y yo quiero seguir teniendo voz y voto. Y como les digo, eh, cuando yo me involucré no había tanta expectativa de que yo entre, o sea que no fue por un cargo, fue porque realmente haya más voces. O sea, yo realmente creo que tiene que haber más voces. Y a José Luis le dije desde el día 1, si todo esto vale para que vos entres a defender las ideas que has defendido tanto tiempo, yo estoy feliz igual. No necesito el cargo para eso. Y de todas maneras, obviamente me gusta lucharla, me encantó el desafío de recorrer la provincia entera, que no lo había hecho porque yo soy diputada provincial de mi sección de La Plata y sí estaba mucho en el conurbano, pero Bahía Blanca, por ejemplo, una ciudad a la que pasé 1000 veces y nunca me había quedado en Bahía Blanca. Conocí muchísimas ciudades que no conocía, no sé, Villarino, que estuvimos el otro día. Bueno, así puedo nombrar un montón. Azul, que fui de chica y después no fui nunca más. La verdad que el desafío de recorrerla para mí ya valía la pena. Y la voz la voy a levantar más allá de un cargo. Ustedes ya me conocen. Perfecto, Está bien. Un gracias. dato, Aunque sea por Twitter. un dato de Nacho, color, más de 110 municipios recorridos. se recorrió completa la provincia, de punta a punta. Sí, nos hemos hecho unos días de, qué sé yo, de 2 días, 8 municipios. De quedar, no sé, a las 8 de la noche rotos, pero felices, la verdad que felices. Bueno, te veo con mucho ímpetu, con muchas ganas, Caro, y te quería ir ya como para ir cerrando, preguntarte a vos, ¿cómo te ves de acá a 5 años en el ámbito político? No te pido una cantidad larga en el tiempo, sino algo chiquito, un corto plazo. Mira, yo la verdad es que imagínate que me metí en política a los 40 años, así que no me puedo imaginar mucho más que lo que viene. Yo hoy tengo toda la energía puesta en el 14 de noviembre, en fiscalizar, en conseguir fiscales. Me imagino, sí, peleando como siempre, porque soy bastante peleadora, peleándome en el Congreso y respaldada por un bloque muy fuerte para pelear por los proyectos que queremos llevar. Me parece bastante irrespetuoso porque si no estaría cayendo en lo que critico. Pensar en el 23 hoy, cuando el país está en una crisis tan grande, me parece que no, hoy no lo pienso en serio. Ojalá el país esté mejor y podamos pensar en qué vamos a hacer para adelante. Hoy pienso en que quiero estar en el Congreso, en que quiero entrar, en que quiero llevar la agenda que nos importe a todos y que quiero cumplir con mi palabra, que va a ser la de no sorprender nunca, como hasta acá, con ninguna votación que me puedan reprochar. Que afecte a los argentinos. Y lo que quiero hoy es 1 millón de votos. Queremos 1 millón de votos en la provincia de Buenos Aires, eso es lo que queremos. Queremos que entre Hugo, queremos que entre Karina García, queremos que entre Luis Green, que también fue compañero de Juntos, que fue funcionario en seguridad de Patricia, que es una persona que sabe muchísimo de seguridad. Me parece que nuestro bloque los va a honrar y bueno, ese es mi pedido, que fiscalicen, que llenemos las urnas de sentido común, que llenemos el Congreso de futuro y que nos acompañen. Ahí está Fran Pirovano, no sé si entró para hacer una pregunta antes que cerremos. ¿Cómo andas? Bien. Sí. No, entré más que nada para escuchar. Ah, perfecto. Quería saber cómo andas, Caro, ¿todo bien? Hola, Fran. Nada, no sé si, como entré medio tarde, no sé si ya te la preguntaron. Yo lo que quería preguntarte era por dónde encararías, en caso de que entres, que obviamente esperemos que sí, por dónde encararías, cuál sería capaz tu primer proyecto de ley que presentarías. No sé si ya te la preguntaron. Sí, pero no tengo problema en volver a contar. Nosotros Ok. queremos darle fuerza a todo el plan económico.
legislativo, ¿no? Porque está bueno aclarar lo que es lo que se puede hacer desde el Congreso. Queremos modificar la legislación laboral, queremos que Argentina sea un país abierto al mundo. Por mi parte, quiero que debatamos finalmente el proyecto de baja edad de imputabilidad. Quiero que debatamos la ley de educación nuevamente. Me parece sumamente importante que en primaria los chicos puedan pasar más horas en el colegio, que el colegio permanezca abierto, no para dar clases, pero sí como un corazón del barrio, por ejemplo, los sábados. Yo había propuesto los sábados para recuperar, me parece que tienen que recuperar todos los chicos que el colegio perdió en esta pandemia. Y me parece que tenemos que hablar en serio de lo que es la educación en Argentina, mucho más allá de la pandemia. La educación pública es un desastre. Nosotros nos reunimos con chicos cuarto, quinto año que ya están un escalón más abajo de lo que se hablaba allá por 2014, 2015, que decía lo que falta son las oportunidades. Bueno, hay chicos que se están recibiendo del secundario y que aún habiendo oportunidades no las podrían aprovechar porque no salen con herramientas del colegio. Y esto hay que decirlo con todas las letras, porque si después nos asustamos con las palabras, no podemos debatir absolutamente nada. Recuerdo cuando decían que muy pocos llegan a la universidad y esto es una realidad. La realidad es que hace, no sé, hará más o menos un mes y medio sale una noticia en Infobae de todo un chico como un ejemplo de vida que llega desde una villa a la universidad, cómo puede cambiar de trabajo. Digo, esto tendría que ser lo común. Por un lado nos asustamos cuando decimos, pero por otro lado leemos con emoción una nota en Infobae que es uno entre millones de chicos que llega a la universidad y que se recibe. Entonces digo, si no hablamos con todas las letras va a ser difícil que lo solucionemos. Me parece que educación es un tema serio, es un tema que depende de muy poquitos. Hoy el Consejo Federal, desde donde salen muchísimos contenidos, de donde no se discute absolutamente nada, parece algo que no existe. Bueno, el Consejo Federal lo componen todos los ministros del país. O sea, personas que solamente eligió una persona del Poder Ejecutivo. Yo creo que ahí tenemos que tener representación los diputados para realmente modificar contenidos y que estén acorde al mundo actual, que hoy creo que están lejísimos. Perfecto, Bueno, muchas gracias. bueno, Caro, te agradezco mucho la gentileza. Creo que cumplimos más o menos con tus tiempos, como habíamos pactado. Nuevamente agradecerte por sumarte, por dar tu palabra que muchos querían escuchar y bueno, hacer fuerza para entrar, darte el apoyo totalmente desde acá del espacio, que siempre es un lugar donde se habla de liberalismo. Y bueno, desearte lo mejor y quisiera comprometerte para después de las elecciones, ya ahí por el mes de febrero, cuando te tengamos ya en cámara para poder volver a charlar. Bueno, yo les agradezco a todos ustedes, les agradezco como el otro día en la cena de recaudación la bienvenida, porque una de las primeras cosas que le dije a José Luis es, bueno, toda la gente que milita tanto el liberalismo, las ideas de libertad, cuando le digas píparo va a decir no es liberal. Y la realidad es que comparto muchísimo de todo lo que ustedes pregonan, así que gracias por la bienvenida que me dieron, por la bienvenida que me dan siempre en la calle, en las redes. Gracias y bueno, sigamos peleando por el 1.000.000 de votos, que es nuestro sueño de acá al 14. Totalmente, a fiscalizar y darle para adelante, Caro. Gracias, chicos. Un beso enorme a todos. Gracias, Caro. Gracias. Nacho. No, bueno, la verdad que muy lindo, muchas gracias. La veníamos organizando ya hace un par de semanas y la verdad que bueno, me alegro mucho de que hayan podido escuchar a Caro, que bueno, yo la conozco hace muchísimo tiempo y sé que es una persona de valores, sé que es una persona que lo que dice lo cumple y que siempre está escuchando a la gente. Bueno, como les dije hace un ratito, hemos estado por prácticamente toda la provincia, hemos dejado el alma, hemos dormido muy poco. Y también me parecía importante que quienes por ahí no pudieron acompañarnos en todos los lugares donde estuvimos, nos puedan escucharla a Caro, lo puedan escuchar a José Luis, puedan escuchar sus ideas y también comprometer a todos los que están escuchando a que nos den una mano con la fiscalización en la provincia, que repito que es un tema muy importante.
Totalmente. Bueno, nuevamente agradecerte a vos por la gestión. Como vos contaste bien, lo venimos preparando hace un par de semanas. Y bueno, sirve para un montón de personas que no pudieron escuchar a Caro. E incluso nosotros el espacio lo vamos a volver a subir. Va a estar puesto en redes, acá en Twitter, tanto en el canal de The Hosting como en mi canal. Y le vamos a dar una difusión masiva, así las personas que quizás por temas de trabajo no llegaron a escucharla, pueden volverla a escuchar con detenimiento. Espectacular. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Nacho, por todo. Maca, ¿alguna reflexión final de todo? ¿Te fuiste contenta? Sí, la verdad que, a ver, todos saben de mi súper militancia por Juntos por el Cambio. Yo hace 10 años que milito a Mauricio Macri. La verdad que cuando Carolina anunció que iba en la lista de expertos, sin ir más lejos, yo creo Nacho estaba, o sea, yo estuve en la oficina de Carolina 10 días antes, si mal no recuerdo, estaban trabajando, 10, 15 días antes, no me acuerdo. Estuvimos. Hemos tenido algunos llamados también, Maki. Fue un ratito, no entendía nada, y un poco que realmente me acuerdo que estaba en una fila y me quedé medio paralizada diciendo, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer, Macarena? O sea, ¿vas a votar como pensás o vas a ser fanática? Y realmente hoy en día creo que lo que me terminó convenciendo es justamente lo que ella marcaba, de que no quiero estar dentro de unos días, perdón que estoy en la calle, pero no quiero estar dentro de unos días otra vez como estuve con la ley de etiquetado, mirando las intervenciones a ver si las personas que yo había votado me representaban. Creo que va por ahí. Así que la verdad muy contenta de haberla Contamos escuchado. con tu voto, Maki. Vamos, Maki. Sí, cuentan con mi voto. Bueno, excelente, Maca. Bueno, les agradezco a todos los que estuvieron de oyentes. Vuelvo a repetir que el espacio va a estar nuevamente. Estamos grabando por YouTube, así que lo vamos a tener tanto en el canal como en los espacios. No se te está escuchando bien, MG, ¿eh? Pensé que era... ¿Ahí se escucha bien? Ahora sí. Bueno, decía que el día miércoles vamos a tener otro nuevo invitado y el día jueves también, así que los invito a todos a seguirme en la cuenta para nuevos espacios, siempre hablando de política, con invitados, así que hasta acá llegamos, muchachos. Lo que hoy se estuvo debatiendo al principio y la charla con Caro va a estar subida en un rato más tarde, tanto en mi cuenta como en el espacio de hosting. Así que les agradezco a todos por haber estado hoy pendientes para escuchar a Carolina. Muchas gracias a todos. Gracias, MG. Chao, Hasta luego. chao Nacho, chao Maca, chao Carla. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, MG. Buenas tardes. Chao, chao.